Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a la Semana Interamericana de Relaciones Públicas organizada por la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas, ALACAUR. Vamos a contar con la participación de las universidades que forman parte de la asociación, como la Universidad de Medellín, Colombia, Universidad Latina de Costa Rica, Universidad Ecotec de Ecuador, Universidad de Viña del Mar y Universidad Santo Tomás de Talca de Chile, Universidad Autónoma de Guadalajara, México, y universidades de Belgrano, Católica de Salta y Universidad Nacional de Lomas de Zamora por Argentina. Celebramos el Día Interamericano de las Relaciones Públicas que se conmemora cada 26 de septiembre. Desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de septiembre, en el horario matutino y vespertino, organizamos un ciclo de encuentros virtuales donde representantes de cada universidad nos compartirán sus miradas sobre las nuevas tendencias a las que se enfrentan las relaciones públicas en la actualidad latinoamericana. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, todas. Formalmente le voy a dar una mini presentación a Karina, que igual creo que muchos y muchas que están acá ya la conocen. Ella es licenciada en Relaciones Públicas, especialista en Comunicación y maestranda en Comunicación Estratégica, todo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ejerció como docente universitaria en el MBA de Comunicación Institucional de la Universidad ESAN en Perú y actualmente es docente de Relaciones Públicas en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Además, escribe sobre PR y comunicación política para diversos medios nacionales e internacionales. Actualmente es directora de la agencia de PR que fundó hace 10 años, Glitter Comunicación y PR, y es responsable de relaciones públicas en Fundación AS, una entidad que crea bibliotecas en pabellones carcelarios para quienes están privados de su libertad. Dicha esta mini introducción, les comento que si tienen preguntas o comentarios sobre la exposición a medida que va surgiendo, las pueden ir volcando en el chat y al finalizar las podemos retomar o abrir el espacio si alguien tiene ganas de abrir el micrófono y hacer algún comentario, lo permitimos. Así que nada, además les aviso que este webinar está siendo grabado y se subirá posteriormente a el YouTube de ALACAUR. Así que ahora sí, Cari, bienvenida, todo tuyo. Bueno, hola a todos. A ver, voy a practicar, que le estaba contando a las chicas que no es mi fuerte Zoom, pero vamos a poner todo lo mejor. Bueno, creo que ahí se ve bien, ¿no? Bueno, buenas noches a todos y a todas, y gracias por estar acá acompañando, así que espero que lo que conversemos en este ratito les sea de utilidad y les sea interesante, y que también haya muchas preguntas, así después charlamos un rato. Bueno, el tema que nos convoca es marcas, reputación y cultura de la cancelación, un tema que en lo particular me interesa bastante. De hecho, esa será mi tesis. Así que me sirvió esta oportunidad para empezar a meterme un poco más de lleno en la cuestión. Y hay una frase que seguramente muchos de ustedes ya la conocen, que es esta: se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla, que es de Warren Buffett. Y un poco me paro acá y sirve como introducción para entender hacia dónde vamos con esto de la cultura de la cancelación, ¿no? En relación a justamente esto, todo lo que implica construir a lo largo de los años una reputación, ya sea que estemos hablando de una marca, como en este caso particular de esta charla, o también de una figura, una persona pública, y cuán fácil es hoy destruir eso con un comentario en redes sociales y la famosa cancelación. Para empezar un poco es interesante ver algunos números que se desprenden de el barómetro de la confianza que hace generalmente casi todos los años Edelman, y que en este caso plantea algunas cuestiones que es interesante entender para ver en qué lugar están las marcas hoy y cuál es la percepción que tienen las personas o que tenemos nosotros respecto del rol o la importancia que tienen en nuestras vidas las marcas.
Por ejemplo, el 45% del contenido que pueden desarrollar las marcas en su comunicación, ya sean redes sociales, publicidad o lo que tenga para decir una marca en particular, a la gente no le resulta interesante, no se engancha con lo que las marcas comunican. Y el 80% considera que las marcas deben comunicar con honestidad, pero solamente hay un 26% que considera que las marcas realmente lo hacen así, honestamente. Perdón, a ver. Y el 77% de las marcas, incluso las empresas, podrían desaparecer y a nadie le importaría. Entonces, en este contexto es de donde se tienen que parar las marcas para empezar a desarrollar una comunicación. Y en ese mismo contexto es donde surge justamente la cultura de la cancelación. Y que en realidad esto también se ve un poco viene en realidad de la mano de la importancia que empezaron a adquirir las redes sociales, ¿no? Porque si nos remontamos a años atrás, era imposible que alguien que manifestara alguna opinión negativa o alguna queja lograra la difusión o la amplificación que hoy puede llegar a tener a través de las redes sociales, porque de hecho todo se circunscribía al espacio donde se desarrollaba, ¿no? Imagínense que hoy yo me puedo quejar de algo acá, pero si lo publico en redes sociales, si hay otra persona en otro país que está de acuerdo con lo que a mí me está pasando, podemos empezar a unir fuerzas sin que necesariamente tengamos un vínculo en común, más que el interés en cuestionar algún tipo de acción respecto de una marca o personalidad. Entonces, antes era imposible que eso pasara, la queja quedaba ahí y no había ningún tipo de amplificación. En cambio, justamente hoy, gracias a las redes sociales, lo que sucede es este efecto reguero de pólvora, donde alguien dice algo y eso automáticamente, si hay personas que pasaron por una situación similar o que están de acuerdo con lo que yo digo, de repente se empieza a formar esta bola de nieve que resulta difícil de frenar. Y eso es justamente la base o la tierra en donde empieza a germinar la cultura de la cancelación y que hace que tanto empresas como personalidades públicas tengan que tener cada vez más cuidado de lo que dicen o expresan de manera pública, porque cualquier cosa que a otro no le guste justamente puede llevar a esto que decíamos antes, este efecto de bola de nieve que termine generando la eliminación o la desaparición, si se quiere, de esta empresa, marca o persona. Entonces, esta es la pequeña introducción para entender este contexto de lo que es la cultura de la cancelación. El fenómeno, bueno, como les decía, surge justamente a partir de las redes sociales que permiten que nuestra voz se amplifique, que lo que digamos acá tenga eco en otras partes sin que necesariamente tengamos algún vínculo, ya sea real o de cercanía, es simplemente compartir esta molestia o esta manera de ver a una marca o una persona, lo que nos une en pos de ir como hordas a destruir algo en redes sociales. Y justamente esto también pasa porque estamos avalados por ese anonimato que nos dan las redes sociales. Hoy podemos decir muchas cosas sin que eso implique ningún tipo de censura, porque amparados en el anonimato que nos brinda tener un perfil social que no necesariamente tiene que ser el nuestro real, hace que nos sintamos libres de decir todo lo que queremos en redes sociales, y justamente poder expresar nuestro descontento, nuestra opinión o queja respecto de una marca, ahí se hace sin ningún tipo de inconveniente ni de nada que lo limite. Entonces, la cultura de la cancelación es esto, ¿no? Es quitarle el apoyo a una marca o una figura pública después que hayan hecho algo que no gustó o que no va de acuerdo con las creencias o valores que tienen las personas, o que no vaya de la mano con el momento cultural o coyuntural que se esté viviendo en determinado país, por ejemplo, y que haga que la gente se manifieste en contra de ese accionar o lo sienta como ofensivo.
Y empieza este circuito de cuando alguien está cancelado, se comienza todo este proceso de tratar de descartarlo, de eliminarlo, de invisibilizarlo, y obviamente cuando se trata de una marca es dejar de consumirla, y también, bueno, eventualmente, de acuerdo a cómo reacciona la marca frente a esa situación, puede o no desaparecer. Y justamente cuando se cancela una marca, lo que empieza a suceder es esta invitación a, bueno, no compremos, no consumamos esto, e implica todo este boicot a una marca en particular. E incluso que, de hecho, acá hace poco, a raíz de un programa de televisión, sucedió con una influencer que fue cancelada, que si bien fue la persona cancelada justamente por su condición de influencer, como tenía acuerdos con muchas marcas, la gente, una vez que logró la cancelación de esta figura, porque de hecho cerró, en principio cerró sus comentarios y después cerró sus perfiles sociales durante un tiempo, la gente empezó a ir a las marcas y a buscar los posteos donde aparecía esta persona con el producto para decirle a la marca que si seguía trabajando con esa personalidad, iban a dejar de consumirla. Desde marcas de Karina, productos. justo estaba Sí, pensando en el mismo ejemplo que vos. O sea, me imagino de qué influencer estás hablando porque justo me estaba acordando de ella. O sí, también otro de Emily ejemplo, Lucius. sí, otro ejemplo cuando pasó todo el tema de la chica, perdón que te interrumpí. No, por favor, Cuando adelante, al pasó todo el contrario. tema de lo que, de la China Suárez, de las Sí, infidelidades y más, yo escuchaba a varios periodistas que decían que iba a repercutir en su trabajo porque ella representa muchas marcas europeas que tienen una reputación muy importante. Entonces no iban a sí. querer tener convenio, digamos, con una que iba a ser cancelada mediáticamente. Sí, de hecho, lo que suele suceder en estos casos es que obviamente pasa esto que yo decía antes, ¿no? Las marcas por decantación es como un efecto dominó. Si bien el problema no lo tiene la marca en particular, si lo tiene la personalidad con la que trabaja, te termina salpicando. Entonces, justamente lo primero que se hace es bajar a esa persona. E incluso muchos, en el caso particular que vos mencionabas recién, incluso amistades o el círculo celebrity de esta personalidad también perdió muchos acuerdos con marcas por ser amigo de. Es como un hilo muy delicado, digo, ahora lo vamos a ver un poco a lo largo de lo que resta de la presentación, pero es un hilo muy delicado entre realmente sentar una posición respecto de un tema y demostrar el descontento a poner a una persona y a las marcas en jaque en una situación donde quizás manifestándolo de manera más respetuosa se puede lograr el mismo resultado. Bueno, entonces, justamente esto, ¿no? La cancelación se convirtió en una herramienta de activismo social, eso es real y es verdad que también funciona, pero siempre, como todo, en su justa medida. Lo que se hace en demasía termina siendo contraproducente. Pero más allá de la forma, sí es real que las marcas no pueden ignorar esta situación. Es una cosa que está sucediendo y de la cual hay que tener las herramientas suficientes como para empezar a prevenir, porque es algo que puede suceder y que no necesariamente tiene que ser algo muy grande lo que suceda para que la gente reaccione, sino que un mínimo comentario, un mínimo error puede llegar a desencadenar todo el caos que esto implica a posteriori. Y esto implica también que las marcas se empiecen a involucrar desde otro lugar con las cuestiones que hacen a su hacer y a su rol como organización dentro de un espacio en particular, ¿no? Y empezar a entender que social y culturalmente hay ciertas temáticas que no se pueden soslayar cuando hacen o piensan sus estrategias de comunicación, y también esta especie de exigencia que empieza a hacerse cada vez más fuerte de nosotros como consumidores empezar a exigir que las marcas empiecen a tomar posición sobre diferentes temas o causas,
e incluso al punto tal de, bueno, si en tal punto no nos estaríamos encontrando, bueno, entonces dejo de consumir este producto porque esta marca no me representa, porque frente a esta situación no reaccionó como yo esperaba. Entonces las marcas tienen que empezar a hacer esa lectura y empezar a involucrarse más, y el hecho de involucrarse más también los expone más a este proceso de la cultura de la cancelación. Y esto que les decía recién, empezamos como a, bueno, queremos, sobre todo esto se vio mucho en pandemia, donde la gente esperó mucho de las marcas a ver qué posición o qué actitud tomaban frente a la situación que nos tocó atravesar a todos por igual. En esto no hubo una situación particular social por un país o una coyuntura país, sino que era una cosa que nos atravesaba mundialmente, todos en mayor o menor medida pasamos por esto, y muchas marcas tomaron posiciones muy interesantes que las desafió en su comunicación y en su hacer y se repensaron, y otras que, bueno, no tomaron una posición clara o no tomaron la mejor posición posible frente a esa situación y terminaron desapareciendo, pero el punto es que así como ya estamos cada vez más desinteresados en esta comunicación banal de solo hablar de lo que hago o de lo que soy, pero no demostrarlo con hechos, que era lo que decíamos al principio, este desinterés que hay en las comunicaciones de las marcas, empieza a generarse este interés de, bueno, quiero ver lo que estás haciendo respecto a estas temáticas, y solo desde ese lugar me voy a conectar con esa marca y voy a ser fiel a esa marca. Y acá en este punto también quería compartirles un poco cómo funciona el ciclo de la cultura de la cancelación, ¿no? Que empieza con la cancelación propiamente dicha, cuando algo ocurre, el efecto que esa cancelación genera, el pedido de disculpas que necesariamente viene de la mano ante la reacción inmediata, sobre todo por esto que mencionábamos antes de lo rápido que se produce la amplificación en redes, y lo que es la recuperación a posterior de esa disculpa. Bueno, la cancelación obviamente va a suceder cuando alguien hizo algo que la gente no aprobó o que generó descontento o molestia, y ese rechazo primero obviamente se manifiesta negativamente en comentarios en redes, y en el caso de los ejemplos que mencionábamos antes, de cuando se trata de personalidades, en lo primero que se refleja es en la pérdida de seguidores. Y acá también es interesante ver que funciona de distinta manera cuando se trata de una figura pública que cuando se trata de una marca. De hecho, esto hoy al menos, si ponemos en la balanza, la cultura de la cancelación afecta más a las personalidades que a las marcas, pero sí pone de manifiesto todo lo que una marca tiene que tener en cuenta si no quiere verse involucrada en una situación de este tipo que termina convirtiéndose después en una crisis si no sabe cómo sortear bien estas circunstancias. Y después, bueno, obviamente el efecto en redes es inmediato porque esto enseguida se amplifica con el uso de hashtag, con cantidad de contenidos, y empieza todo esto de la retroalimentación que generan los contenidos que suceden en redes sociales, sobre todo porque, por esto que yo les decía antes, de lo que se genera acá, por ejemplo, puede tener impacto en otro punto totalmente lejano a mí, pero que podemos coincidir en esta molestia o en esta impresión, sobre todo porque ahora también a partir de las redes sociales consumimos mucho de otros países, de todo tipo de lugares, que hace que estemos familiarizados con cuestiones y con cosas que no necesariamente tienen que ver con una cercanía. Y obviamente después de que se genera este efecto de poner a la marca o a la personalidad en el tapete con esto de este boicot, lo que sucede de inmediato es, bueno, el pedido de disculpa. Por eso les decía que quizás hoy es más familiar en verlo en una figura que en una marca, pero que ya ha sucedido que marcas tengan que bajar su contenido de
de redes sociales porque ha generado este efecto dominó de cancelación, y que inmediatamente también el pedido de disculpas aparezca en esas redes sociales, o a través de un comunicado, o a través de un video. Y justamente es acá donde importa el tono en el que se pide esa disculpa, porque es lo que va a marcar el camino para lo que va a ser la posterior recuperación, si es que existe la posibilidad de salir lo más airosos posibles. Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? ¿No? Ok. Bueno, y obviamente llega el momento de la recuperación, que va a estar enlazado a este pedido de disculpa, y que va a tener que ver no solamente con el tono, sino también con, bueno, la magnitud que tuvo ese error o ese accionar que generó el rechazo, y que obviamente, dependiendo de lo que haya sido, va a implicar esta especie de perdón entrecomillado, como ven en el slide, porque obviamente es eso lo que va a permitir, o bueno, que se recupere y que pasemos a otra etapa, o bueno, que se siga hablando del tema por los siglos de los siglos. Sí es verdad que también otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que en redes sociales encontramos todo. Entonces también es interesante ver cómo lo que hoy no se hable más no significa que la gente se olvide de lo que sucedió. Entonces, ya dado un poco este proceso de cómo funciona o cuáles son los estadios por los que se atraviesa cuando hay un proceso de cancelación, esto también empieza a invitar a las marcas a, bueno, ver qué cuestiones hay a tener en cuenta, no solamente en términos de imagen, sino en términos de reputación, que yo tengo que contemplar sabiendo que ahora me enfrento a este tipo de situaciones que pueden llegar a suceder, como es la cultura de la cancelación. Primero, entender que no es un juicio, sino que es esto, una sentencia que no da lugar a discusión. Esto no gustó, y no hay un espacio de diálogo donde se pueda argumentar una posición u otra. Es no gustó y se acabó. No hay espacio para la discusión, y eso también es lo que la hace tan fuerte y tan desmedida, que se amplifique tan rápidamente. Después, entender que justamente el peso que va a tener esa cancelación va a tener que ver con la cantidad o el impacto que genere esa amplificación. O sea, cuanto más contenido o más comentarios negativos al respecto haya, más se va a ir acrecentando esta bola de nieve. Este ejemplo que mencionaban antes de la actriz Eugenia Suárez, fue un poco así. O sea, la cantidad de comentarios negativos que recibió en ese momento hizo que, por ejemplo, deshabilitara sus comentarios en redes sociales. No pudo bajar su perfil, justamente porque los acuerdos que ella tenía no eran a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces no podía dejar de estar activo su perfil en cuanto a contenidos, pero sí evitaba el comentario de la gente. Y ese rechazo tan grande fue también lo que hizo a su vez más grande el impacto mediático, más allá de que eran personalidades conocidas cada una en su rubro. Y acá otra cosa interesante también es que si bien la cancelación parte de un hecho presente, es decir, lo que la persona o la marca hizo o dijo generó un rechazo generalizado, también trabaja con el futuro, en el sentido de que toda esa cancelación que se hace hoy, en tiempo presente, se hace para buscar que a futuro esa persona quede invisibilizada, desaparezca de las redes sociales, la gente la rechace. Incluso en casos donde se ha pasado del online al offline, y esa cancelación digital se mostró en alguna situación de espacio físico. Por ejemplo, en el caso que yo les comentaba de esta influencer que cerró sus perfiles primero, después cerró sus comentarios, hasta que, bueno, ahora de a poquito se va normalizando.
ella tiene un familiar que tiene una conocida heladería en un lugar también muy, muy frecuentado, y el lugar le tiraron piedras, le rompieron vidrios, o sea, esa cancelación que empezó en redes sociales terminó con una agresión y la rotura de este negocio. Pero también trabaja con el pasado, porque en general cuando algo de una persona o de una marca no nos gusta y empieza este proceso de cancelación, cuando el otro se quiere como mínimamente defender o argumentar su postura o de por qué dijo lo que dijo, solemos buscar contenido previo, ¿no? Cosas de quizás hace años, 10 años atrás, de que haya publicado en redes sociales, que es como lo que publicó en ese momento te define a día de hoy. No hay margen para esto que decíamos antes de no es un juicio, es una sentencia, es decir, no cabe la posibilidad de que esa persona pensara algo en un determinado momento y a día de hoy haya cambiado. Si dijo esto hace 5 o 6 años, su pasado define su presente. Y esto viene de la mano con lo que yo les mencionaba antes, como en Internet queda todo, Internet no olvida, si empezamos a buscar, vamos a encontrar. Entonces, generalmente las cosas que dijimos hace muchos años, cuando sucede algo en el presente que genera esta cancelación, cobra otro sentido. Sobre todo si pensamos en cuestiones de cómo ha cambiado nuestra visión o cómo hemos evolucionado en determinados temas que suelen tener un peso muy particular social y culturalmente, y que quizás hace algunos años, sobre todo por una cuestión quizás hasta más generacional, pensábamos de otra manera, y hoy decimos algo y nos equivocamos, esto que pensábamos años atrás termina siendo también parte del juicio de valor que se genera. Entonces, en general, tanto marcas como figuras, el riesgo que corren cuando empiezan a atravesar un proceso de cancelación es la posibilidad de que ese prestigio que lograron construir, esa reputación que lograron construir, no la puedan recuperar. Y que en el lugar de esa imagen sobre la que habían trabajado y en la que se están parando para hablar, empiecen a tener otro tipo de visión o etiqueta sobre ellos, y que eso también redunde en el caso de las marcas, perder la confianza de sus públicos, y en el caso de una figura, sobre todo si todo lo que es digital es una parte de su ingreso de trabajo, que pierda comunidad, pierda seguidores, que es lo que en general se contempla cuando esas personalidades son contratadas para hacer alguna acción de marca. Y acá también es importante entender que justamente esa construcción de imagen o esa reputación que fueron construyendo a lo largo del tiempo, no está en posesión de esa marca o de esa figura, sino que justamente es una construcción en la percepción del otro, ¿no? Cómo nos paramos o lo que vamos configurando en la mente de un otro en función de esos comportamientos que vamos teniendo a lo largo del tiempo, y que justamente puede desaparecer la opción de que lo recuperemos por esto que yo les decía antes, de que Internet no olvida, y que podamos pedir todas las disculpas posibles, pero si la gente va para atrás, busca y encuentra, va a ser muy difícil salir de ese cuello de botella. Y de hecho esto es lo que hace que sea la cancelación uno de los problemas o de los escollos más grandes que enfrentan hoy las marcas, las empresas o las figuras públicas en muchos años, porque lo que hace hoy Internet y las redes sociales es esto de amplificar a velocidades impensadas, y a su vez esto de que tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hicimos a lo largo del tiempo, porque si se busca información nuestra, empieza a tener otro peso lo que dijimos hace años, aunque no tenga nada que ver con lo que sucede en el momento presente.
Y acá también, más allá de lo que tiene que tener en cuenta las marcas al momento de la cultura de la cancelación, es entender por qué la gente cancela o qué espera conseguir cuando empieza un proceso de cancelación. Y acá les voy a compartir algunos datos que no son míos, sino que tienen que ver con investigaciones de Porter Novelli, de YouGov y de ePulse, que tiene que ver con esto de, por ejemplo, el 72% de las personas está más motivada a compartir públicamente opiniones o quejas respecto del accionar o el hacer de las marcas o empresas. Casi un 40% cancelaría a una marca o empresa para que justamente cambie su manera de pararse frente a determinados temas, cambien su manera de hacer, cambien la manera en que se vincula, ya sea con sus públicos internos o externos, e incluso hasta un 35% cancelaría una marca por un año o menos, que un año en la vida de una marca o empresa es muchísimo, y ni hablar de una persona. Y el 72% de las personas estaría menos interesada en cancelar una marca que ya tiene un posicionamiento relativamente claro, un propósito de marca bien definido. En ese caso puede ser más tomado como, bueno, un error y pueden llegar a perdonarla y no a cancelarla, pero son muy pocas las marcas que hoy tienen un propósito realmente definido. El 66% de las personas, aunque les encanten los productos o servicios de una compañía, la cancelarían sin problemas si la marca o la empresa hace algo que no va con ellos. Y el 84% de las personas perdonaría siempre que se vea una disposición genuina de esa marca a, bueno, generar un cambio real. Y el 43% de las personas espera que ante una equivocación y ante una cancelación inmediata, justamente la marca, la empresa o la figura pida una disculpa pública y aclare, bueno, por qué hizo lo que hizo. Y el 40% de las personas cree que las empresas tienen que tomar tomar una postura pública y proactiva frente a los temas que importan. Y el 63% de los consumidores está convencido de que las personas tienen, las marcas, y bueno, y también las personas tienen que mostrar realmente su capacidad de cambio frente a estos procesos, porque lo que entienden las personas es que justamente cancelar a alguien es mucho más efectivo que la queja, el comentario de la queja en redes sociales. Ay, gracias, tengo un asistente que me trajo un vaso de agua. Ahora sí. Porque es verdad que si pensamos en unos años atrás, lo que sucedía era que las redes sociales abrían este espacio, ¿no? Este canal de, bueno, algo no me gusta, me quejo en redes sociales y se me resuelve. Pero no habíamos llegado al estadio de cancelar a una marca o a una persona cuando hacía algo que no nos gustaba. Entonces ya hay una evolución en esa queja, ya no es suficiente con quejarme, sino que la cancelación es más efectiva. Y acá otra cosa interesante también para ver es que más del 60% de los consumidores de adultos jóvenes ya directamente evita las marcas que no van en consonancia con los valores o las creencias que ellos tienen. Por ende, cada vez se hace más importante que las marcas se involucren o se comprometan con los temas coyunturales. ¿Y qué pueden hacer las marcas al respecto? Primero, un poco hacer todo este caminito que obviamente hicimos de manera acotada en lo que va de esta charla, que es entender, bueno, cómo funciona la cultura de la cancelación, cuáles pueden ser los disparadores, qué cosas tengo que tener en cuenta, de qué manera se expanden las críticas, cuáles pueden ser los temas tabú, si se quieren, que sabemos que si tocamos esas fibras pueden ocurrir cosas que después no se puedan manejar. Y después también entender que si no tenemos nada para decir, mejor guardar silencio, ¿no? Si uno no se puede unir de una manera auténtica a una conversación o a un momento coyuntural específico, es mejor no participar, mejor llamarse a silencio.
Y después también entender que cada vez son más las personas y los consumidores y los usuarios que buscamos que las marcas se comprometan y aboguen por un cambio, ¿no? Que empiecen a ser más respetuosas del medio ambiente, que empiecen a involucrarse más en procesos y planes y programas de sustentabilidad, y entender que también ya no es suficiente con que manifiesten que están interesados en comprometerse con, sino que efectivamente muestren acciones o hechos concretos que den cuenta de ese compromiso asumido, que no quede solamente en el discurso, sino que realmente sea un paso a la acción. Y también tener políticas de comunicación claras, ¿no? Porque obviamente cada marca, cada empresa, y sobre todo cuando se trata de una figura pública, si hay personas que pueden hablar en nombre de una empresa o de una organización, o de una marca en particular, esas personas tienen que tener una bajada clara de qué cosas pueden decir y qué cosas no, sobre qué temas se puede hablar y sobre qué temas no, y incluso cómo reaccionar a los comentarios, y no solamente a los comentarios negativos, incluso también a los comentarios positivos. A veces en el fragor de responder a lo que es muy bueno, se termina cometiendo algunos errores que después terminan disparando un problema que quizás la marca no se espera, y al no poder responder rápidamente termina siendo un problema. Y también evitar la polémica, porque así como de un lado se espera cada vez más compromiso de parte de las marcas, también es importante saber hasta dónde sé que puedo hablar y puedo sostener el discurso que estoy llevando adelante. Sí, es verdad que hoy mantenerse neutral quizás no es una opción para la gran mayoría de las empresas, por esto que estamos diciendo de que cada vez son más las personas que exigen que las empresas tomen posición sobre diferentes temas. Sí es importante que tengamos en cuenta qué vamos a decir sobre el tema en el que nos vamos a subir o comprometer. Hace bastante ya, no recuerdo exactamente qué mundial fue, pero quizás muchos recuerden cuando, por ejemplo, había pasado, que creo que era un jugador uruguayo, me parece, que en un partido había mordido a otro jugador, no recuerdo, el equipo del fútbol no es muy fuerte, pero esa mordida fue como un tema de conversación, por lo menos durante todo lo que duró el Mundial, y en ese momento muchas marcas, sobre todo de comida, jugaban con el tema de la mordida, ¿no? De eso, que sacado de contexto, era, bueno, una marca muy conocida de hamburguesas, y demás se subieron a esa conversación para generar contenido o generar comunicación basado en esa situación. Entonces, cuando ocurren cosas de ese tipo, ya sea, esto quizás era un poco más blando, no había más que la grosería de la mordida de una persona a otra, no había otra cosa alrededor, pero sí es interesante ver cuándo es posible subirme a determinados temas. Realmente en esa oportunidad era interesante y gracioso ver cómo las marcas habían aprovechado la situación, pero hay momentos en que hay que saber leer cuándo no hay que subirse a esos temas y no los podemos sostener, porque después suceden estas cosas y estamos todo el tiempo a un paso de ser cancelados. Y sobre todo en un mercado que está tan saturado, ¿no? Cancelo esto y hay 1000 más. Entonces, si no consumo este producto, este servicio o esta marca, bueno, tengo otra que me está ofreciendo exactamente lo mismo y quizás va más en consonancia con lo que yo pienso o creo. Y a su vez también que cada marca, cada organización tenga la capacidad de poder diseñar un plan para gestionar su reputación e incluso detectar tempranamente cuáles van a ser los posibles problemas que puedo llegar a tener, porque cada empresa u organización conoce el servicio o el producto que está brindando, entonces saben qué temáticas puede llegar a dar un paso en falso, puede tener alguna reacción adversa por parte de su público consumidor. Y también esta construcción, ¿no? No solamente de esta reputación, sino también de esta confianza, tiene que ser
un trabajo arduo y comprometido del día a día, porque justamente cuando pasen estas cosas, al menos que ese trabajo me dé como ese mínimo beneficio de la duda de, bueno, fue un error, pero tengo la intención de modificarlo, de corregirlo, de cambiar si hace falta, pero obviamente si no hice las cosas bien hasta ese momento, no voy a contar con ese respaldo y probablemente a lo largo del tiempo me cueste mucho más recuperarme de un proceso de cancelación si no hice nada durante todo ese tiempo, que si realmente lo trabajé, y bueno, somos humanos y las cosas pueden fallar. ¿Y cómo surfear esta ola? Bueno, primero justamente esto, actuarlo de la manera más responsable posible, porque esto es lo que es el factor que más va a influir a la hora de construir esta reputación de marca que, pues, llegado el caso, me va a servir como capital para poder tratar de sortear esta situación y salir lo más ilesa posible. Y sobre todo tener en cuenta esto, de que en un entorno tan saturado, donde hay mucho de lo mismo, el diferencial tiene que estar justamente en esto, en el compromiso y en la postura, o desde donde yo me paro para hablar, para poder dar cuenta que más allá de la función o del vender, que en definitiva es el objetivo último de cada empresa o marca, también cumplen un rol social y por ende tienen que trabajar por lograr un impacto social y dejar una huella en el mundo donde se están desenvolviendo y desempeñando como organizaciones. Y esto de, bueno, ya no alcanza solamente con contarlo y decirlo, sino que también tengo que serlo y mostrarlo con hechos concretos. Porque hoy los consumidores esperan eso, digo, lo que hoy sucede al momento de que alguien va a comprar un producto, de revisar la etiqueta y ver si un producto tiene algún componente que no va con la concepción que yo tengo de cuidar el medio ambiente, si no es libre de crueldad animal y demás, antes era impensado. Y después, cuando empezó toda esta tendencia, en general las marcas ya les alcanzaba con poner de manera visible o que eran eco-friendly o que eran cruelty free. Bueno, hoy ya tampoco alcanza con eso. Necesito realmente comprobar como usuaria, como consumidora, que eso es así, porque si no el hecho no va de la mano con el discurso, probablemente esta sea una de las consecuencias que pueda tener una marca. Y por último, creo, este es un buen momento, que así como estamos en esta situación de cada cosa que hagamos puede ser la mecha para que se dispare una situación que termine generando un proceso de cancelación, también es el momento ideal para el desafío de empezar a involucrarse en los temas que a la gente les importa y alinearse con el compromiso de abordar o defender diferentes causas o temas sociales que a la gente les importa, y no solamente abanderarlos porque sabemos que al otro le importa, que el compromiso sea genuino y que se sostenga a lo largo del tiempo. Y entender que parte de esto tiene que ver justamente con que, sabiendo que la cultura de la cancelación es un proceso que ya está instalado y que se va a mantener, salvo que vivimos, sobre todo sabemos quienes nos dedicamos a la comunicación, que esto es un entorno totalmente dinámico y cambiante de manera permanente, o sea que lo que hoy es la cultura de la cancelación, mañana puede ser otra cosa, pero en definitiva esta construcción de confianza es un camino que no termina nunca, y que las marcas tienen que entender que su principal trabajo tiene que ser ese, estar siempre enfocados en construir esa confianza a largo plazo, para, sin importar lo que esté de moda o lo que sea tendencia en cada momento de su historia de vida, tengan ese respaldo o ese capital para poder sortearlo y surfear la ola. Y creo que con esto he terminado. A ver. Sí, esta es la última. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, en principio, Karina, agradecerte
de parte de la Universidad de Lomas de Zamora por representarnos, de parte de Alacaur por haber dado esta maravillosa exposición. Yo te quiero hacer una pregunta, ya que estamos, aprovecho que hosteo la charla y me tomo la primera pregunta yo, para poner en contexto, porque tenemos público de varios países, con respecto a lo que sucedió con la vicepresidenta y el atentado último. Hay no sé si es Instagramer o bueno, tiene varias redes, que es Paulina Cocina, que muy interesante sobre lo que estabas diciendo, porque bueno, ella vende libros, enseña a cocinar y hace un montón de cuestiones, y no se había salido a pronunciar sobre lo sucedido porque le pareció que no era el momento, etcétera, etcétera, y fue instada por su público a posicionarse, ¿no? A tomar una posición o a decir algo. Y en este caso tampoco es un pedido de perdón, porque digo, también hay un derecho ahí a no posicionarse, porque era un tema que estaba muy ajeno también a sus incumbencias, pero sin embargo tuvo que salir a decir algo porque estaba muy fuerte la cancelación y el ataque mismo de sus seguidores. Así que nada, quería que nos cuentes un poquito qué pensás respecto a esa situación. Bueno, ahí hago un paréntesis porque la conozco a ella, tengo trato y sé que la pasó mal, que salió obligada, digamos, a dar su opinión. De hecho, ella estaba de vacaciones cuando se pasó esto y le empezaron a avisar que por favor se fijaran las redes que la estaban matando. Y bueno, y ahí ella decide dar un poco su opinión al respecto. Creo que esto viene de la mano de lo que decía al inicio, de que el hilo es muy finito entre, bueno, aprovechar que esto de la cancelación es una forma de hacer activismo, pero usar la herramienta, si se quiere, de manera responsable, ¿no? Pensando en esto de que sea realmente para lograr un cambio. Ella salió a dar su opinión por miedo a ser cancelada, que esto también es lo que empieza a generar esta tendencia, que la gente empiece como en general, más que nada cuando se trata de figuras públicas, que empiecen a guardarse su opinión por miedo a, o que salgan a dar explicaciones, pero con todo el temor de que aún dando las explicaciones del caso pueda decir algo que ofenda a alguien y la terminen cancelando igual. Termina siendo como un arma de doble filo. Sí es verdad que ella está como en un estadio que es una referente de opinión ya para muchos. De hecho, ya ha publicado cierta cantidad de libros y demás que la vuelven un poco referente, que puede llegar a ser, quizás desde su lugar de gastronómica, si se quiere, no mueve la aguja su opinión, pero sí para su comunidad, que ella siente una posición, quizás era una necesidad. Me parece que acá el punto está en ver, bueno, como todo, el uso que le damos a la herramienta. Digo, si era obligarla a que siente una posición, porque si no la cancelaban, y es lo que vos decís, la verdad que ella no es su métier, no tenía por qué dar ninguna explicación del caso. Pero sí es interesante que hay influencers que toman posición, digo, está conocido por lo menos acá en nuestro país, Santiago Maratea, que toma posición sobre ciertos temas, y después también es interesante ver cuánto respaldo tienen para, como decimos acá, bancarse el vuelto, porque esto que mencionábamos antes de las redes sociales, te dejan esta impunidad de después cualquiera viene y te dice cualquier cosa, y hay que poder sostenerlo. Yo creo en particular de lo de Paulina que no le quedó otra. No veo bien que la gente la haya obligado a dar una respuesta, pero siento que dado el caso está bien que lo haya hecho, porque seguramente iba a pasar un mal rato si no decía lo que pensaba al respecto. O uno también tiene que saber leer un poco la comunidad. Gracias, Cari. Me pareció... Perdón. Ay, disculpen. Quisiera, tiene la mano levantada Isaura Miñano, y después Fabiana, si querés te damos la palabra. Hola, sí, buenas tardes desde Perú. Hola. ¿Qué tal? Karina, te he estado escuchando atentamente y hay un tema que me genera una interrogante. A ver. ¿Qué tan contraproducente resulta para una organización
en la medida que desea ir fortaleciendo y construyendo su imagen, situaciones que hayan ocurrido en el pasado y que tal vez en su momento, o situaciones controversiales que en su momento pudieron haber sido solucionadas, pero podrían estar en la actualidad como siendo como una espinita, ¿no? Y chocando con esta construcción de la imagen de toda organización. A ver si te seguí. Entiendo que es una marca o empresa que hoy quiere comunicar algo, pero tiene como un pasado medio complejo que pudo solucionar de alguna manera. ¿Estoy bien? Sí, exacto, exacto. Yo creo que ahí quizás, justo antes de iniciar esta charla, hablábamos que a veces es importante pararse desde lo que uno sabe que quizás no hizo bien o se puede equivocar, pero aclarándolo. Digo, esto que también mencionábamos al final, somos todos humanos. Digo, las marcas, las empresas están compuestas por personas. Las personas son el corazón de las organizaciones y funcionan gracias a las personas. Entonces, siempre que se haya trabajado de manera honesta y de manera genuina y con un compromiso real en la solución de ese problema, bueno, creo que no hay ninguna marca o empresa que esté libre de alguna problemática. Algunas habrán llegado a ser realmente visibles y se supo y fueron crisis que conocemos todos, y otros serán pequeños escollos que habrán ido resolviendo a lo largo de su vida como organización, pero digo, todas en mayor o menor medida han atravesado alguna dificultad. Entonces, desconozco la problemática que pueda tener esta empresa que vos mencionás, pero sí me parece importante que si los problemas que tuvo realmente tuvieron una solución real, comprometida, que fue genuino el pedido de disculpas o la forma en que hayan resuelto esa cuestión en particular, me parece que está lista para ir al siguiente paso, siempre que de esto se hagan cargo. O sea, no hagamos borrón y cuenta nueva, porque esto que decíamos también, si es algo que quedó en redes, la gente lo va a encontrar. Entonces, no esquivar eso, siempre hacerse cargo de si hubo un problema, cómo se solucionó, porque esa también es tu respuesta y es tu arma para decir, bueno, cuando tuve este problema, lo pude solucionar, lo hice de esta manera y voy a dar respuesta o voy a dar la cara también en esta circunstancia. Parece que si tuvo un problema, lo resolvió y fue exitosa esa resolución, es una carta de presentación a favor. Ok, gracias. No, por favor. Bien, ahora sí, Fabiana Turano, podés tomar la palabra. Bueno, gracias. No, yo justamente iba a traer a colación, estaba esperando que termine la charla para traer a colación el tema que trajo Elizabeth, que me pareció muy importante porque no solo Paulina en este caso fue como obligada a dar su opinión, sino que a mí me pasaba que propios influencers que sigo y que no tienen nada que ver con la política, subían capaz que una historia hablando de otra cosa que no sea eso y también eran obligados. Y en cuanto a lo de Santi Maratea, me pareció importante también porque, por ejemplo, él se caracteriza por decir lo que piensa sin importar la opinión de los demás. Yo creo que por eso es que él se puede dar el lujo, podríamos decir, de dar su opinión, digamos, sí, sin quizás temer. Acá también me parece que es interesante pensar esto que vos mencionabas, había influencers que hablaban de otra cosa. Digo, el influencer, más allá de la visión que puedan tener las personas respecto al rol o al hacer del influencer, no deja de ser un medio de comunicación más. Y dentro de su comunidad, sea chiquita o grande, es un referente de opinión. Entonces, si bien no está obligado, también es verdad que una cosa de la magnitud de lo que sucedió acá ese jueves, esto que decíamos, si no nos podemos subir a la conversación, no digamos nada, porque fue un hecho muy fuerte y va más allá de cualquier tipo de ideología o de toma de postura. Digo, no podemos en medio de una situación como esa salir a subir historias o contenido que no sea de ese tema en ese momento, porque es como vivís en un frasco entonces.
En ese momento, si no iban a hablar del tema, era mejor no decir nada, y si vas a hablar de algo, que sea de lo que estaba sucediendo, porque ahí no había ideologías de por medio, digo, fue una situación horrible, y me parece que en ese punto, si vos te parás desde el lado de influencer, que ya por la palabra, de su propio peso, estás ejerciendo influencia no podés ser ajeno a lo que sucede. Después podemos discutir posiciones políticas y demás, eso es en otro plano, pero digo, como influencer, como medio de comunicación, quienes no hablaban del tema, y bueno, entonces no subas contenido, porque estás dando un mensaje, incluso hasta cuando no comunicamos damos un mensaje. Entonces, ahí en ese punto me parece que creo que desde ese lado también venía la exigencia de la gente, de bueno, vos sos un influencer, dame tu opinión. No estaba obligada en el caso de Paulina, pero creo que aquellos que hicieron como oídos sordos a la situación y subían contenido de otra cosa, y es como raro, mejor no subas nada. En ese sentido me parece importante también entender cuál es el lugar que ocupamos como líderes de opinión. Un influencer es un líder de opinión importante. Buenas noches, hola Cari, hola Hola. chicas, hola gente. La verdad me perdí una parte de la charla porque entré más tarde, pero te quería hacer una pregunta, Cari, también como trayendo ejemplos de la actualidad. Viste que hay como una crítica muy grande por parte de algunos sectores feministas a Adidas por el tema de la camiseta violeta. Porque la crítica es precisamente como montarse en una moda de alguna manera o visibilizar algunos valores que no se condicen con la lógica del fútbol, la lógica de la FIFA, el lugar que se eligió, por ejemplo, para desarrollar el Mundial. Nada, tu mirada con respecto al posicionamiento de Adidas al respecto. Yo creo que eso también tiene que ver con esto que decíamos de hay que tener realmente como una espalda muy grande para subirte a esos temas, porque si no termina siendo esto de, bueno, como esto es de lo que se habla y esto es lo que le importa, en este caso a las mujeres, que hay un gran porcentaje de mujeres que consumen productos de esa línea, bueno, entonces me pongo en esta temática, y a veces, sobre todo suele pasar con las grandes marcas que me parece que también hay todo como una cuestión de presión o que los ojos estén puestos en a ver cómo reaccionan estas marcas, que quizás son las que más capital tienen o las que más invierten en comunicación o las que tienen embajadores más grandes o más reconocidos, más visibles, están como obligadas y en ese de obligadas bueno, salgo con esto, que después termina siendo súper contraproducente, porque hoy la gente no se le pasa una. Si no te diste cuenta vos de algo, se dará cuenta el otro, y enseguida termina en redes sociales y es disparador de, mira, lo que dice esta persona tiene razón, a mí no se me había ocurrido, y ya me sumo yo a comentar algo, y se suma otro, y cuando querés acordar estás como en una vorágine que o terminás sacando la camiseta del mercado, o terminás mandando un comunicado pidiendo disculpas porque la intención no fue en realidad nosotros. Es complicado en ese punto. Me parece que en ese estadio todos, más allá de marcas, me parece que todos como personas estamos en un proceso, inclusive quizás hablo más hasta generacional, de que nos falta mucho camino, mucho aprendizaje, que quizás lo traigan más cocinado generaciones posteriores a nosotros, y a las marcas me parece que les pasa lo mismo. Y que tienen un proceso grande de aprendizaje, de prueba y error, y van a aprender así, cancelados. Quizás en este caso no llegue a la cancelación porque es como si quisiéramos cancelar mañana Coca-Cola, digo. Hay marcas que pueden estar en el tapete con críticas y demás, pero terminan magulladas, pero siguen en carrera. Me parece que este puede llegar a ser el caso, que quizás hasta ni siquiera pase a mayores, ni siquiera llegue a una cancelación, pero sí estas cosas, digo, ¿no? Termina generándose esta charla. Si no hiciera ruido, no estaríamos en este momento hablando de eso. Y yo creo que las marcas, aunque sea, tienen que hacer esa mínima lectura. Digo, si no llegue a ser cancelado, si no llegue a la crisis y demás,
desperté este ruido y no puedo ignorarlo, tiene que ser aprendizaje. Los que no estén dispuestos a eso, a la larga quizás ni estemos para verlo, pero a la larga no se va a sostener en el tiempo, porque cada vez más la gente exige ese nivel de compromiso a niveles impensados, de que ni siquiera van a poder cometer un error mínimo que se va a saber y que se les va a exigir, y cada vez más. Entonces, me parece que más allá de esto de que es un momento para comprometerse, alinearse, entender y realmente tomar como parte en temas que importan, también es un momento para estar dispuestos a aprender. Esa frase del eterno aprendiz creo que en este momento cabe muchísimo porque estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Pienso que no va a pasar mucho, quizás se hable más en noviembre de este tema, o sea, no los va a afectar demasiado, pero sí creo que va a ser un tirón de orejas, si se quiere, como para que entiendan que no era por ahí. Perfecto, Cari. Muchas gracias por todo. Escúchame, hacemos una pregunta más que estaba Andrés esperando, había levantado ¿Sí? la mano. De paso aprovecho a saludarte, Andrés. ¿Cómo estás? Y cerramos, ¿sí? Dale. Qué rico saludar a todos los amigos de la CAUR, y en especial a todos los de Lomas de Zamora, que ha estado muy interesante pues la charla. Yo quería simplemente preguntarle a Karina si el tema a propósito de los influencers, los políticos, en este caso los senadores, diputados, los candidatos a una corporación o una presidencia, en este ambiente tan convulsionado de América Latina, en donde un día vamos a la izquierda, otro día vamos a la derecha. Entonces, por ejemplo, mi pregunta puntual es, Twitter se está convirtiendo como en una memoria histórica, ¿cierto? Entonces, lo que protestan, lo que un político de un partido protesta en un momento donde no es gobierno, cuando son gobierno les toca gobernar con unos problemas y ahí sí defienden otras causas. Entonces, mi pregunta va puntualmente hacia los políticos en el sentido de que cuando les sacan el pasado y lo ridiculizan hoy, eso se puede contemplar como algo que tiene que ver con la teoría de la cancelación. Sí. A ver, ahí en el caso de los políticos creo que también me parece que ahí quizás hay que hacer una lectura más amplia, de entender también que ver a estas personalidades teniendo esos comportamientos también es un reflejo de las sociedades a quienes ellos representan, ¿no? Entonces ahí creo que también es una lectura de, bueno, ¿por qué esas personas están ahí y por qué las pusimos nosotros ahí? Bueno, ahí también me parece que hay una lectura de entender, bueno, criticamos lo que nosotros también fuimos dándole lugar. En el caso de los políticos en particular, que son figuras que la gente vota o pone en determinados lugares más allá del cargo. Después sí, creo que lo que termina sucediendo en el caso de los políticos en particular es que sí terminan en esa situación de convertidos en memes, que les resta credibilidad, pero creo que salvo contadas situaciones donde se sepa de algún caso particular, alguna situación realmente compleja de abordar, que tenga que ver con algún acoso sexual o cosas de ese estilo, no termina habiendo la cancelación en términos de lo que es la cultura de la cancelación. Porque en ese sentido el político tiene como esto de, bueno, siempre hay una segunda chance, porque va a haber elecciones en un par de años, porque se va a cambiar de partido, y en ese sentido siempre terminan como pasando un mal rato, pero salvo que haya una situación muy puntual, no termina siendo cancelado. Pero sí es verdad que en términos de credibilidad los afecta y mucho. Y en realidad la gente que tiene presencia fuerte en redes sociales tiende a no darse cuenta
de que así como ellos tienen una presencia fuerte en redes y gente que les contesta para bien o para mal, esa misma gente es la que después te investiga y encuentra tus contenidos y te los recuerda. Y en el momento es como que no hay un registro del poder que tiene la gente en redes sociales. Por eso hay que ser como muy cuidadoso de lo que uno dice o escribe en redes. De hecho, en el caso de los políticos son los menos, pero son quizás los que más deberían tener un manual de cómo comunicar en redes sociales para no meter la pata y para no ser presos de sus propias palabras. Pero sí creo esto que te digo, salvo que haya alguna situación específica que realmente sea de peso, de gravedad, como esto de algo que tenga que ver con un acoso sexual o una denuncia de violación, ese tipo de cosas, terminan siendo ridiculizados, pero no cancelados. Bueno, Karina, excelente. Muchísimas gracias nuevamente por tu presentación, por compartir con nosotros y nosotras tu experiencia y tu conocimiento. Gracias a ustedes por participar de este espacio, a los que nos han oído y presenciado en esta exposición, y nos volvemos a ver el día de mañana a las 11 horas para escuchar a Laura Arce Chávez de la Universidad Latina de Costa Rica con la conferencia Presentación del Observatorio de la Comunicación Digital. Muchas gracias a todos y todas, les mandamos saludos desde Argentina. Muchas gracias. Chau, chau. Buenas noches. Chau, chau. Chao. Buenas noches.